te bendiga, Dios te guarde. Bienvenido un día más a Un Consejo de Dios. Te habla como cada día el pastor Armando Ruiz, desde Sevilla, en España. Esta semana vamos a tratar el tema que se llama Dios planea tu futuro. Dios planea tu futuro. Hay muchos textos bíblicos en los que podríamos sacar un ejemplo en cómo Dios planea tu futuro. Algunos de ellos convencerían a unos más que a otros y quizás unos serían más fáciles de interpretar, otros más difíciles, porque para muchos es sabido que Dios va delante de nosotros y que Dios planea nuestro futuro. Pero quiero que vayamos a un texto que posiblemente no sea muy predicado en las iglesias, que posiblemente no sea muy predicado en los púlpitos de las iglesias evangélicas, porque posiblemente haya otros temas para sus ministerios de más importancia o de más calado. Por eso yo quiero que veamos un ejemplo de cómo Dios hizo para la vida del rey David cuando estuvo entre los filisteos, sirviendo a los filisteos, peleando junto a los filisteos y haciéndose enemigo para su pueblo Israel. Por eso vamos a ver ahí como algo que no se comprende, luego se comprende, como algo que no se entiende, luego se entiende, y como lo que a priori era una idea descabellada, vemos como luego el Señor lo torna para bien. Por eso invito a que tomes tu Biblia conmigo en el libro de Primera de Samuel, que está en el Antiguo Testamento, en el capítulo número 28. Primera de Samuel, capítulo 28, porque vamos a estar leyendo a partir del versículo número 1. Samuel, capítulo 28, a partir del verso 1. Dice la Biblia lo siguiente: aconteció en aquellos días que los filisteos reunieron sus fuerzas para pelear contra Israel. Y Aquis dijo a David: ten entendido que has de salir a acampada conmigo, tú y tus hombres. David respondió a Aquis: muy bien, ahora sabrás lo que hará tu siervo. Aquis dijo a David: en ese caso te haré mi guarda personal mientras viva. Ya Samuel había muerto, todo Israel lo había lamentado y lo había sepultado en Ramá, su ciudad. Saúl había expulsado de la tierra a los encantadores y adivinos. Se reunieron pues los filisteos y vinieron a acampar a Sunem. Mientras Saúl reunió a todo Israel y acampó en Gilboa. Cuando Saúl vio el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó sobremanera su corazón. Consultó Saúl a Yahvé, pero Yahvé no le respondió, ni por sueños, ni por el Urim, ni por los profetas. Qué pena que cuando un rey de Israel intenta clamar al Dios que lo ha levantado como rey, que lo ha puesto como príncipe de los israelitas, qué pena que ya Dios no le responde ni por sueños, ni por el Urim, ni por los profetas. Ustedes saben que Dios puede hablar de muchas maneras. Incluso Dios a veces se ha usado de animales para hablar al hombre, porque a veces el hombre es tan sordo y a veces tan ciego que no ve cuando Dios le está hablando o cuando Dios le está diciendo algo. Aquí vemos algo muy sencillo. Dirán ustedes, ¿cómo que David está junto a los filisteos? ¿Cómo que David va a ir en contra de los hijos de Israel? Pues muy bien. Lo primero que tenemos que decir es que aquí empieza Dios ya a planear el futuro del rey David. David, si ustedes leen el capítulo 27 de Primera de Samuel, verán ustedes el por qué el rey David, que todavía no era rey David, en este caso David, el por qué David, el hijo de Isaí,
aquel que fue ungido con 15 años, verán ustedes por qué estaba con los filisteos. Verán ustedes qué era lo que hacía con los filisteos. Por qué era el lugarteniente de uno de los príncipes o de los reyes de los filisteos, porque Filistea estaba repartida por cinco pueblos importantes, que ya lo vimos también hace unos días, y no vamos a entrar ahí. Pero Gad era uno de estos 5 pueblos importantes: Gad, Aquis, Ecrón, si ustedes recordarán. Entonces, David, antes de ser rey, tiene que huir de la presencia de Saúl. Tiene que huir porque Saúl quiere acabar con él por envidia, por celos y por rencor. Entonces David no quiere tocar al ungido de Dios. No quiere poner ni un solo dedo sobre el ungido de Dios. Quiere que sea Dios el que acabe con el ungido. Si Dios lo levantó, que Dios lo derribe. Si Dios lo puso como príncipe, que Dios lo destituya. Pero nunca jamás lo querría hacer eso David. Y hemos estado leyendo ahí en el capítulo 28, a partir del versículo 1, como que ahora los filisteos se reúnen para pelear contra Israel. Saúl, hemos leído, como tiene miedo. Se reúnen los filisteos para pelear contra él. Y Saúl sabía que los filisteos iban a acabar con su vida. ¿Por qué lo sabía esto el rey Saúl? Muy sencillo. Porque lo que termina diciendo el versículo 6 de este capítulo 28 de Primera de Samuel es que consultó Saúl a Yahvé, pero Yahvé no le respondió. Y el autor bíblico nos especifica muy claro porque dice: y no le respondió ni por sueños, ni por el Urim, ni por los profetas. El Urim era una forma de echar suertes en la cual se tiraban al suelo una serie de piedras engarzadas en lo que era el pectoral del sumo sacerdote, en el cual, dependiendo de la postura en la que cayera estas piedras, significaba una cosa o significaba otra. Entonces vemos como no le habla ni por sueños al propio rey Saúl, ni por una manera en la que Dios torna de una forma o de otra una composición de unas piedras, y ni tampoco por los profetas, porque ustedes tienen que recordar que siempre los reyes de Israel se rodeaban de profetas, se rodeaban de sacerdotes, porque el rey reinaba, el rey gobernaba, el rey peleaba, y los profetas eran aquellos que velaban por el reinado, aquellos que velaban por el pueblo, aquellos que velaban porque la voluntad de Dios se cumpliera, porque la voluntad del Dios Todopoderoso se llevara a cabo, porque los hijos de Israel andaran como Dios quería. Y ven ustedes aquí que el rey Aquis le dice a David en el verso 1: ten entendido que has de salir a acampada mañana conmigo, tú y tus hombres, como diciendo: cuidado porque te vas a enfrentar con tus hermanos de sangre, con los israelitas. Y David le responde: muy bien, ahora sabrás lo que hará tu siervo. Y Aquis le responde: pues en este caso te haré mi guarda personal mientras viva. O sea, David en ningún momento, él es un hombre de palabra, él es un hombre fiel. Él ha entendido que el único que ha tenido misericordia de él ha sido este rey Aquis, que Saúl quería matarlo, que los soldados de Saúl no dudarían un solo momento en acabar con él y con sus 600 hombres que peleaban con él. Porque recuerden ustedes que los hombres que peleaban junto a David eran los hombres, los que no quería a nadie, los desahuciados, los encarcelados, los guerreros, algunos mercenarios, gente que no tendría con ellos un rey de Israel, pero que sin embargo respetaban a David porque sabían, porque veían que David era un hombre de palabra y de guerra. Y sigue diciendo el verso 3 que ya Samuel había muerto, todo Israel lo había lamentado, lo habían sepultado en Samá. Ahora, ¿a quién iba el rey Saúl a preguntar? Se reunieron los filisteos, vinieron a acampar en Sunén, mientras Saúl reunió todo Israel y acampó en Gilboa. Y cuando Saúl vio el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó sobremanera su corazón. Qué verso más aclaratorio, qué verso más lapidario. Cuando Saúl vio el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó sobremanera su corazón. Cuando ve
la fuerza del enemigo. Y todavía se sentiría peor porque intenta consultar a Dios, el que lo ha puesto por rey, y encima Dios no le responde. Encima Dios no quiere saber nada de él. Por eso, hermanos, hermanas, amigos, amigas, siempre Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. En este caso era el plan para que David empezara ya a ser el futuro rey de Israel. Y los planes que tenía Dios no eran conocidos ni para David ni para Saúl, pero sí para Dios. Por eso, aunque veas un plan descabellado que Dios tiene a priori, nunca dudes, nunca desconfíes. Siempre ten en cuenta que Dios no se equivoca con nada de lo que hace. Puedes escuchar mis audios en mi canal de YouTube, puedes suscribirte también a él indicando devocional Pastor Armando Ruiz, o en el Play Store de tu tablet o teléfono indicando Proyecto Corazón ORG o radiotierraprometida.org. Esta que te ha hablado ha sido Armando Ruiz, pastor de la iglesia Tierra Prometida en Sevilla. Si quieres visitarnos, puedes hacerlo a la calle Las Cabezas de San Juan número 48, en la barriada de Padre Pío. La línea de autobús es la número 24 y la parada donde bajarte es junto al campo de fútbol de la Doctora. El teléfono que tenemos es el 665-227278. Recuerda, 665-227278. Nos congregamos los miércoles a las 8 de la tarde para orar y para adorar al Señor. Y los congregamos también los domingos a las 12 de la mañana para alabar al Señor, glorificarlo y juntos escudriñar su palabra. Te espero junto a mi esposa, la pastora María del Mar Auñón, y el resto de la iglesia. Serás bienvenido. Dios te bendiga, Dios te guarde, te espero.